cómo pues implantaron la iglesia, cuánto costó, no hablo económicamente, cuánto esfuerzo costó levantar la iglesia del Señor. ¿Sabe que costó muchas vidas? Hubieron persecuciones. Después de la resurrección comenzaron las persecuciones contra los cristianos. Mas aún así, todos estos hermanos que tuvieron esa unción, todos estos hermanos que pertenecían a la iglesia, continuaron ese trabajo a pesar de los tremendos problemas en los que se verían aún a costa de sus vidas. Así que, hermanitos, a nosotros nos han dejado un poco más fácil la llevada del evangelio. Y yo quiero invitarle, pues, estamos proyectando un ministerio de evangelismo. Y yo quisiera pedirle a todos aquellos que tengan en su corazón hablarle a otras personas de lo que es el evangelio, de lo que es el plan de salvación que Cristo nos trajo. Porque todo cristiano tenemos el deber de hablarle a otras personas. Ahorita estamos proyectando de las diferentes maneras cómo vamos a retomar ministerio de ganada de almas. Pues una de las formas en las que lo vamos a retomar, hermanos, es cada uno en su casa o en su comunidad. Vamos a hablarle a los que no conocen de Cristo. Porque hay familiares a los cuales no se les ha hablado, hermano. Quizás a alguna tía que le cae mal no le quiere hablar para que se vaya al infierno, no lo sé. Pero háblele. Nosotros tenemos que hablar de la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros y para con las demás personas. Y acá en el libro de los Hechos habla mucho de cómo es necesario llevar el evangelio a muchas personas, a todas personas. Ese es el propósito del libro. Hablarnos acerca del evangelio como parte del gran proyecto del Señor de levantar su iglesia. ¿Y cómo se levantan las iglesias? Ganando almas. Así es que, mis hermanos, pues pongamos nuestra atención a lo que el Señor dice con respecto a todos estos temas. Amén. Habíamos estudiado, hermanitos, que Dios les dio el Espíritu Santo, que ya les había prometido el Señor Jesucristo antes de partir. Les dijo, no los voy a dejar solos, yo ya me voy. No les decía, esta noche me van a ir a apresar y mañana voy a morir, pero les decía, yo ya me voy, pero no los dejo solos. Les voy a dejar un consolador, al Espíritu de verdad, el cual es el Espíritu Santo. Nada más que permítanme a que el tiempo de esta operación llegue. Y ustedes van a esperar en Jerusalén a que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y vimos cómo en el día de Pentecostés, pues, la venida del Espíritu Santo por sobre los apóstoles, y dice que el Espíritu Santo pues llegó y hubo un estruendo fuerte que se oyó hasta, va a ver más adelante, a saber hasta dónde se oyó, en toda la ciudad, como un bombazo. Y dice que en ese momento pues como llamas de fuego, ¿cómo? No es que eran de fuego, sino que como llamas de fuego resplandecientes caían sobre cada uno de los que estaban allí. Y en ese momento cada uno recibió el Espíritu Santo. Desde que el Señor Jesús escogió a estas 12 personas para llevar a cabo esa misión, esa gran tarea de armar la iglesia, también no solo los ungió para eso, sino que dice, les voy a mandar al Espíritu Santo, oiga bien, y recibiréis poder. Recibiréis poder.
recibieron tremendo poder, hermanos, como el poder de decirle a un paralítico: mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate, toma tu lecho y vete caminando. ¿Acaso no es ese poder, hermanos? O decirle a alguien: pues tú eres ciego, toma la vista en esta. Decirle a un muerto y resucitarlo. Eso se llama verdadero poder, hermano. No es el poder económico, tanta bulla que hacen. Eso es poder, resucitar muertos. Todos los que conocemos como dones, hermano, dones del Espíritu Santo, pero quiero que entienda, porque dice: yo tengo el don, yo hablo. No, hermano, esas cosas no son para usted, sino Dios los da para uso de el mismo proyecto del levantamiento de la iglesia y la expansión del evangelio. No es para uno, porque he oído que algunos como que se jactan: yo tengo este don, yo tengo el otro. No, no es para uno, es para Dios, es para el proyecto del levantamiento. ¿Y cómo se llaman esos dones? Y se los voy a poner de otra forma: son las armas y las provisiones que iban a ocupar para establecer la iglesia. Y dice que vino el Espíritu Santo, dice, y le dijo esta parte, dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos, pero de repente vino del cielo un estruendo como el viento. Pero antes de esto les había dicho en el 1:8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y mire, preste atención, porque lo que aquí está escrito tiene un sentido que tenemos que entender. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, el poder, ¿para qué les iba a servir? Ahí está a la par. ¿Por qué? Porque me van a ser testigos primeramente en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y, óigase bien, hasta lo último de la tierra. El poder que recibirían, vuelvo a insistir, no era para ellos, sino eran las herramientas que necesitarían para este tremendo proyecto: levantar la iglesia de Jesucristo. Una vez venido el Espíritu Santo, hermanos, habiendo recibido ese poder del que habla, que se manifiesta a lo largo de todo lo que es el libro de los Hechos. Pero aquí viene la primera demostración de poder. Versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo traía ¿qué? Poder, armas, herramientas. Quiero que comprendamos bien esto. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Quiero leerle lo que dice esta versión con el lenguaje actual. Y fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida, dice, empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Cuando la palabra habla en este momento de lenguas, está hablando de idiomas. Hay lenguas angelicales y lenguas humanas. En el caso en el que queremos hablar esta mañana es esta parte que habla de las lenguas humanas. Amén. Más adelante vamos a hablar de las lenguas angelicales. Tenemos que entender. Por eso el apóstol es bien claro cuando dice: hay lenguas humanas, amén, ya lo leyeron, y hay lenguas angelicales, refiriéndose a la parte de las lenguas humanas como los idiomas.
refiriéndose a las lenguas angelicales, que es otra cosa que posteriormente vamos a entender y a leer. Y dice, y comenzaron a hablar en otros idiomas. Está relacionado con esta parte que yo le digo. Recibirán poder, ¿para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén y en todas partes. ¿Para qué van a recibir el don de idiomas? Hermano, hay un proyecto más grande que es aquel de llevar el evangelio a otras naciones. Si vamos, por decir algo, a Rusia y usted les habla y les lee esto, le van a decir, ¿y qué es eso? No van a entender, ¿verdad, hermanos? Porque ellos hablan otro idioma. Si vamos a Estados Unidos, y me tocaría a mí, digo yo, hipotéticamente, predicar en una iglesia donde vivieran solo americanos y les predico en español, van a decir, bueno, ¿y por qué nos mandaron a este? Si es para los que hablan español, mándenos uno que hable nuestro idioma. Eso dirían, amén. Entonces, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es el propósito de los idiomas? Hermanos, ellos iban a ir a predicar hasta Europa. Ellos tendrían que predicar en Grecia, tendrían que predicar en Roma, tendrían que predicar hasta en España, fueron a predicar. ¿Y en qué idioma les iban a hablar? Dígame, no les iban a hablar en España, que hablan español, ya como presidente lo estoy hablando yo. En España, que hablan español, no les iba a hablar en hebreo, ¿verdad, hermanos? Si iban a ir a Roma, no les iba a hablar en hebreo a los ciudadanos de Roma, porque no le van a entender. Si van a ir a Grecia, tendría que hablarles en griego. Pero ¿y entonces cómo hacemos? Recuérdese que en esos tiempos no estaba la Academia Europea para ir a aprender inglés, francés, italiano, no estaba. ¿Y cómo hacíamos entonces? Ni tampoco estaba Open English en línea, ni esas cosas. No habían. Y entonces, ¿cómo hacemos para llevar el evangelio a otras naciones si usted solo habla hebreo? Así como ahora es necesario aprender inglés, hermano. ¿Por qué? Porque la influencia y todo lo que se refiere a economía viene de los Estados Unidos. Es necesario, pero hay academias, aquí enfrente tenemos uno, los que quieren aprender inglés, barato. Pero, ¿y en aquellos tiempos cómo hacían? Entonces Dios, el Espíritu Santo, les proveyó el don de que estas personas pudieran hablar otros idiomas. ¿Por qué? Porque irían posteriormente a otras naciones. Fíjese que aquí dice el Señor, y le voy a dar un versículo relacionado. Dice en el Evangelio San Lucas 24:47. El Señor Jesús, antes de despedirse, dice que llegó donde estaban reunidos los 11 apóstoles, dice, y atravesó la pared y les dijo, paz a ustedes. Y les dio la gran comisión y les dijo en el Lucas 24:47, y les dijo que se predicase, oiga bien, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A dónde dice? En todas las naciones. En todas las naciones. O sea que esto es una doctrina y se va entendiendo el propósito de los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué eran? Eran para poder armar lo que es la iglesia, para poder establecer la iglesia. Estos necesitarían de todas estas herramientas, de los milagros. ¿Por qué? Porque si no fuesen los milagros, nadie les creería en otras partes. Y les dio los dones, les dio el don de sanidad, y ahí menciona pues la palabra.
Pero ¿para qué era? Digamos, el Señor Jesucristo vino y su carta de presentación eran los milagros. ¿Y para qué eran los milagros? Era para que se entendiese y se creyese que Él venía de parte de Dios, porque nadie humanamente podía hacer las cosas que Él hacía, sino solo aquel que viene de parte de Dios. Entonces, para que el Evangelio fuese creído en otras partes, se les dieron estos dones. Póngale estas herramientas, estas armas para poder avanzar en la construcción de la iglesia. Vamos entendiendo, porque a veces se confunde los dones y los dones como que para usted son. No son para usted, hermano. Son para el servicio del Señor, son para que la iglesia siga adelante. Y esas son las razones por las cuales Dios da estos dones. Dice, y comenzaron a hablar en otros idiomas, vamos a ponerlo de esta manera. En aquel dice, como hablaban que el Espíritu Santo les decía, y dice en el versículo 5, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, quiere decir judíos que amaban a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir que vivían varones piadosos? Quiero leerle la última parte. Dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto nos lleva hasta los tiempos de la deportación, a los tiempos de Daniel, cuando Nabucodonosor invadió Israel, tomó como esclavos y se llevó mucha gente para Babilonia. Y luego se regó por todas estas partes, pues, la gente judía, y estas generaciones nacieron siempre conservando su raíz judía. Se expandieron por todo lo que es el Medio Oriente, se expandieron también por lo que es parte de Europa, pero ellos siempre iban a adorar a Jerusalén. Ellos siempre iban a las fiestas solemnes, las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés. Siempre regresaban cada año a estas fiestas. ¿Y de dónde provenían estos? Dice, óigase bien, dice, varones piadosos, judíos, dice, de todas las naciones. Para que entendamos qué quiere decir esto. Se reunían una vez al año para las fiestas solemnes y estaban estos judíos de otras partes estaban ahí cuando llegó la fiesta, cuando fue el día de Pentecostés, una de las fiestas solemnes. Y dice ahí, vivían ahí. En aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén, dice. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano y al oír el ruido, el estruendo, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban admirados, que se decían unos a otros, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es, pues, que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Fue la primera vez que pudieron ejercitar cada uno los idiomas que el Espíritu Santo les daba, preparándolos, ensayándolos para lo que tendría que suceder un poco más adelante. Llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Dice acá en Marcos 16:15, dice, finalmente el Señor Jesús se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en los que habían visto resucitado, y les dijo,
vayan por todo el mundo. Óigase bien, vayan ¿a dónde? Por todo el mundo. O sea, está preparándonos para que se lleve este mensaje de la salvación a todas regiones. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el mensaje, este es el evangelio que al final y resumido en pocas cuentas, ese es el evangelio. Para que otras personas conozcan de Dios, para que otras personas lleguen al arrepentimiento. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, no se vaya para el infierno, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Para que todo aquel que en él crea, se lo voy a poner en palabras más duras, no se vaya para el infierno, mas los que creen vida eterna están apartados para el reino de los cielos. Yo siempre insisto hablando en esto y tal vez lo voy a aburrir. Hermano, hay otra realidad. Amén. No es solo esto que vemos acá. Sería muy sencillo, sin sentido, si nosotros vamos a vivir y luego vamos a morir y se acabó todo. Es ridículo. Entonces, ¿para qué existimos? ¿A qué venimos? Debemos saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Son las grandes preguntas que se hacen en la humanidad. ¿De dónde vino? Bueno, vino de mi mamá. ¿Y su mamá de dónde vino? Y vamos hasta el primer hombre. ¿Y de dónde vino? Apareció de la nada el primer hombre. O como dicen los científicos, apareció un mono y de ahí apareció usted. Por favor, se necesita ser más serio. ¿Cómo va a provenir de un mono? Yo digo, seamos más serios, hermanos. Tal vez una opinión más constructiva, que tenga más peso. Venimos de un lugar, hermanos. Siempre le he explicado, hay alguien más allá que está en control de todas las cosas. Alguien inmensamente grande que no tenés idea de lo que es eso. Sino tal vez penetrando más en las escrituras y pudiendo ver el panorama, puede usted darse cuenta qué grande es esto. Hermanos, si nosotros somos un granito de arena, una pulguita en medio de todas estas cosas. Y hay alguien que está a cargo de todas estas cosas. Hay alguien a cargo que está viendo la vida de cada uno. Hay alguien a cargo de anotar lo que hacemos, ya sea bueno o malo. Amén, hermanos. Esto es pues otra realidad, una cosa tan grande, tan impresionante. Cuando hablamos de esto, Pablo fue llevado al reino de los cielos, ¿sabía eso? Y cuando vino de regreso le dice, ¿y qué viste, Pablo? Cosas maravillosas. Dice que el hombre no puede entender ni podría explicar lo que vio, porque ¿y qué va a explicar? Las cosas que él vio allá, nada parecido a lo que aquí hay. ¿Y qué iba a explicar? Solo dijo cosas maravillosas. Y donde vio y conoció el reino de los cielos, dijo, miren, dice, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Y dice parafraseadamente, si alguno me pregunta, ¿yo qué quisiera? Permanecer en la tierra tal o como estoy, o morirme e irme para el cielo. Yo prefiero irme para el cielo, y si yo prefiero morirme, pero por causa de la iglesia y de la obra tengo que quedarme.
¿Y por qué se quería ir, hermano? ¿Por qué se quería ir? Porque vio un poquito de lo que es esa otra realidad, de lo que es el reino de los cielos. Dice en el 6, en el 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, y estos que no son allá de la región de Galilea, allá sin mucha importancia la región, y todos estos que hablan, y cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro, se lo pongo de nuevo, nuestro idioma. ¿Cómo es que entendemos eso? ¿Acaso no son de la región de Galilea? ¿Y cómo es que les oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos, y empieza a mencionar, de Patria, de Parta Media, Elam, otros vinimos de Mesopotamia, Judea. ¿Y cómo es que le entendió? Es el primer don que menciona la Biblia, el don de hablar oiga bien, alguien me puede ver ahí, de idiomas. Porque está hablando de cada uno de los países diferentes que estaban en Jerusalén cuando esto sucedió. Y dice, ¿y cómo es que les entendemos que hablan nuestro lenguaje, nuestro idioma? Y se refiere al pasaje se refiere a que el Espíritu Santo les dio el don de hablar otros idiomas. Que el día le decía que estuviéramos predicando y de repente dijéramos John chapter 1, number 3. John 3:16. ¿Qué tal? ¿Verdad? Tallado. ¿Qué tal si empezáramos a hablar así de repente? Brothers and sisters, let's pray us together. ¿Y cómo es que viene hablando estas cosas? No, yo hasta ahí llego, hermano. No paso a más. Pero imagínense que de repente empezáramos a predicarle en francés, en inglés o en lo que sea. ¿No sería un poquito para que se maravillaran las personas? Y eso es lo que pasaba, hermanos. Les estaban hablando en diferentes idiomas, no sé, quizás reunían los grupos y empezaban a predicar en cada idioma de esos y se acercaban, se juntaban y miraban y entendían. Interesante, pero ¿para qué era el don de lenguas humanas? Óigase bien, pero quiero que entienda bien esto. No era para la persona, sino para ir a predicar a otros lugares. ¿Sabe? Primero fue dado a los apóstoles este don, y luego fue dado a Pablo. Ya casi vamos cerrando. Quiero que vayamos aquí a Hechos 22:33. Es muy importante. Fue dado este don también al apóstol Pablo. Lo voy a poner en contexto. Estaba Pablo y allá en Jerusalén fue arrestado porque hicieron una conspiración sus mismos conciudadanos para apresarle. Hechos 21. Hechos 22:33, perdón. ¿Lo tienen? Bueno, vamos desde el 21:33. Pablo fue arrestado pues porque la multitud quería que se le apresase. ¿Lo tiene? Dice, entonces llegando el tribuno, estamos hablando de un oficial del ejército romano. Roma dominaba a la nación de Israel. Dice, entonces llegando el tribuno, un oficial del ejército romano, le prendió. Está hablando de Pablo. Y mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho.
Decían ahí en el 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, que se muera, que muera. Pero esto es lo interesante, ponga atención. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decir algo? ¿Qué idioma había hablado primero con el oficial romano? Obvio, en romano. Latín se dice que era. Pero luego hace una interrupción y habla con la otra persona. Y le dice, mire, cuando comenzaron a meter a Pablo a la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y le dijo, bueno, ¿que podés hablar griego? Pues le digo, ¿lo está leyendo? ¿Que podés hablar griego? Pues claro, hablo hebreo, hablo griego. Ve cómo Pablo fue también dotado del don de hablar en idiomas. Le dice en el 38, ya van dos, estamos hablando en romano, luego está hablando en griego, está hablando con personas que hablan idiomas diferentes. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad insignificante, Cilicia, pero te ruego que me permitas hablarle al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló, ¿en qué dice? Lengua hebrea. Estamos viendo en un solo pasaje los 3 idiomas que habla Pablo. ¿Hablaba más? Pues no lo sabemos. Pero ¿y cómo es que Pablo hablaba 3 idiomas? No estaba la Academia Europea, no estaba el Open English, el Open Romano, no estaba ninguno de esos. ¿Cómo es que él podía hablarlo? Hermanos, sencillos, porque fue dotado del poder del Espíritu Santo en el don de hablar idiomas. Amén. Ahora, ¿por qué Pablo? Claro, porque él iba a ser el apóstol a los gentiles. Él iba a ser el que iba a impulsar la iglesia y los evangelios hacia toda Europa. Él fue el que lo llevó el evangelio a Roma, a Filipos, a Galacia y a todos estos lugares. Por eso a Pablo se le dio también el don como el apóstol número 12. Y ese evangelio, hermanos, ese don se les dio para comenzar la construcción de la iglesia, el desarrollo de la iglesia hasta el día de hoy. El evangelio seguirá prosperando y Dios ha usado diferentes maneras desde los principios y ha ido modificando y usando según sea necesario. En los tiempos actuales, hermanos, la Biblia está traducida en más de 1000 idiomas. Ya Pablo ya no es tan necesario en cuanto a el idioma. Usted quiere una Biblia en tal idioma, búsquele, la va a encontrar. Parece que usted siempre trae una bilingüe, ¿eh? Yo aquí traía una también, búsquela en inglés, ahí la va a encontrar, búsquela en cualquier idioma, en ruso, en chino, va a encontrar usted la palabra de Dios. Ahora Dios usa diferentes formas de cómo expandir el evangelio y la iglesia. Propósito de las lenguas, los idiomas, es que se predicara el evangelio en otras naciones en el idioma de cada nación. ¿Entiende? Hasta el día de hoy. ¿Cómo dice la palabra? Porque su palabra no regresa vacía. Dice también, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no
pasarán. Hermano, ha sido el propósito en esta noche porque hay a veces mucha confusión cuando hablan de los dones, hermanos. Como que si fueran para uso personal, como que si fueran para que eso nos dé algún estatus, porque algunos dicen, oh, yo hablo en lenguas, no, hermano, si aquí está diciendo que usted hable en otro idioma y le hable a otra persona de otra nación, de otro idioma, que es la forma en como ellos lo hacían. ¿Puede usted hablar en 4 idiomas e ir a predicar ahora? Se puede. Mas Dios, el propósito y el proyecto de Dios, nadie lo detiene. Ahora está en 1000 idiomas, donde quiera que vaya, compran una Biblia y ahí va adelante. Porque su palabra no pasará. Creo que nos comimos el tiempo, pero en unos 2 minutos quiero pedirle a estos hermanos. Hermana Chabelita, venga por acá. Ayúdame a ponerlas encima. Hermano José León. Hermana Lita. Hermanita Dora. Un par de minutos, hermano. Hermano Ricardo. Hermana Milagro. Acá. Acá, hágase para acá. No, acá. Hermanos, para acá. Movamos esta silla hacia atrás. Vamos a hacer una rueda acá. Vamos a hacer un círculo, hermano, póngase acá. Para acá, hermano. Ahora acérquese. Sí, vamos a hacer un círculo, hermano. Para acá. Cerremos el círculo. Nos tomamos de la mano. Hermanitos, hemos estado orando mucho tiempo por cada uno de ellos. ¿Quién se me queda de aquellos que yo he puesto en nuestra lista en oración? Bueno, ya se fue. Vamos en esta noche porque nosotros somos los más enfermos de la congregación. Todos los que estamos acá necesitamos del Señor. Y vamos a orar todos juntos por esa sanidad que tanto necesitamos. Su mano, ¿no? Vamos a pedirle a nuestro Señor, todos juntos. Estamos aquí, 1, 2, 3, 4, 7 hermanos que necesitamos mucho del Señor. Iglesia, acompáñenos por favor. Hoy por ti, mañana por mí. Y oramos y decimos, Padre bendito que estás en los cielos, estamos delante de ti en esta mañana. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, mi Señor. Y queremos en esta noche, Padre, pedirte humildemente. Venimos con corazón sincero, venimos con corazón contrito, Señor, suplicándote y rogándote por la salud de cada uno de tus hijos que están reunidos acá. Señor, hay mucho sufrimiento, Señor. Te pedimos, Padre, que inclines tu oído, inclina tu rostro, oh buen Dios. Acuérdate de nosotros, papito lindo. Acuérdate de cada uno de ellos, Señor. Esas enfermedades, Padre, que salgan y las reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sacamos de acá, de cada uno de ellos, cada enfermedad, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos sanidad en cada uno de ellos. Padre, con este pie de mi hermano Ricardo, Padre,
Por favor, Señor, con la salud de nuestra hermana Milagro, Señor, ayúdanos, oh Padre. Te pido, Padre, grande favor, Señor, con nuestra hermana Dora, por favor, Señor. Tú conoces su problema, conoces sus padecimientos, sus dolores, esa necesidad, Padre Santo, de que ella regrese su salud, Padre. Yo sé que tú puedes. Te pedimos por nuestra hermana Chabelita, Padre Santo, por esos problemas que tiene en su sistema digestivo, por favor, oh Dios, por favor, Señor. Te pido por nuestra hermana Lita, por su vista, por sus ojos, Padre Santo, ayúdanos, ayúdanos. Te pido por mi hermano José León en esta noche, Señor. Y humildemente, Señor, humildemente venimos, te lo pedimos, por favor, oh Dios. Acuérdate, Padre, manifiéstate, Señor. Te queremos decirle a otras personas cuán grande es tu poder, Señor, las cosas y maravillosas que tú puedes hacer, porque nada hay imposible para ti, oh Dios. Por favor, Señor, sanidad para cada uno de ellos, sanidad para cada uno de ellos, Señor. Por último te pido, Padre, por la salud de este inútil siervo, Señor, pero que tú te acuerdes, Padre, porque necesitamos seguir adelante con nuestra iglesia, Padre Santo. Necesitamos salir a las calles a hablarles de tu evangelio, Señor. Necesitamos más tiempo para llevar adelante a tu iglesia, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Señor. Gracias. Padre, ahora que vamos a nuestros hogares, Padre, que pronto recibamos noticias de que al menos un hermano, Padre, tú sanaste en esta noche. Te pedimos por todo, Señor, pero manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Ahora, buen Dios, que vamos a casa, cuida y protege a todos los miembros de la iglesia, oh Dios, a cada uno de los hermanos que no están acá en este círculo, pero tú conoces sus necesidades, sus problemas, sus padecimientos, sus enfermedades, Señor. Acuérdate de todos y cada uno, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Señor. Todo esto lo hemos orado en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Sentémonos un momentito más, hermano. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Con esto termino. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Vendrá de lo alto, de Jesús de Nazaret, nuestro Rey y Salvador. Gracias, mis hermanos. Vamos en paz a casa. Que Dios